Buenas tardes, ingeniero. En mi caso me ha tocado a mí exponer acerca de las redes malladas por el método de Newton-Raphson, en el cual vamos a considerar el presente ejemplo, en donde vamos a tener los datos de entrada, donde vamos a tener todos los diferentes tramos, las longitudes y los diámetros. Cada uno de los nodos va a contar con su respectivo caudal y su elevación de metros sobre el nivel del mar. El coeficiente para el cálculo va a ser el coeficiente de Hansen-Williams con un valor de 150. En el balance de la red mallada, o sea, en los cálculos que se va a hacer para determinar el caudal de cada tramo, lo que se procede a hacer es determinar los nodos en donde recaen todos los caudales, como se puede observar, que son el nodo D y el nodo F. En el nodo D vamos a proceder a calcular el tramo 8, en el cual consta de hacer la multiplicación del caudal del tramo del nodo F que está llegando por la longitud en metros de 8, y esto lo dividimos para las longitudes de las tuberías que están llegando al nodo, que serían 6 y 8. Así respectivamente se hace el cálculo, como tenemos el valor de 7.414, y este valor tiene que constar en el nodo F, pero se tiene que hacer una sumatoria entre la tubería del tramo 8 y la tubería del tramo 6, que sumadas tienen que darme el caudal que va a llegar al nodo F, que sería de 15. Entonces se procede a hacer una resta del tramo o del caudal inicial menos el caudal del nodo F, y ya se obtiene el valor del nodo 6. Y así sucesivamente se procede a hacer el cálculo en la parte 7 utilizando el mismo método, en el que se multiplica el caudal por la longitud y se lo divide para las tuberías que llegan al nodo D, y asimismo se obtiene el caudal del tramo 7, y al tramo 4 pues se hace la sumatoria de los caudales, que son el total de 14, y se le resta pues el caudal anterior y se obtiene el caudal en el tramo 4, y así sucesivamente con los diferentes caudales. Proseguido a esto, se procede a hacer la cálcula de las pérdidas de carga utilizando la siguiente tabla, en la cual se escoge los tramos que se va a colocar, se colocan los caudales de cada uno de los tramos, como se puede ver a continuación, que son los caudales obtenidos anteriormente, ya cada uno. Y al hacer la comprobación se puede observar pues que tenemos los 74, que es propiamente del depósito. Tenemos aquí que colocar pues en el tramo 1 tenemos los 74, en el 2 tenemos 17.16, y así sucesivamente. Esto los transformamos en metros sobre segundos, y al diámetro que teníamos anteriormente lo colocamos en metros, ponemos su longitud y después procedemos a calcular el coeficiente con las siguientes fórmulas presentadas a continuación, en donde se coloca pues el coeficiente K, que es 10.67 multiplicado por la longitud del tramo, y lo dividimos para el coeficiente de Hansen-Williams, elevándolo a la 1.852, y lo multiplicamos por el F, o más bien el diámetro en metros, elevándolo a la 4.87. Teniendo esto, hacemos el cálculo y hacemos la pérdida de carga, que utilizamos la misma fórmula multiplicando el coeficiente por el caudal y lo elevamos a la 1.52, obtenemos las pérdidas de carga. Seguido a esto, en el paso 3, calculamos las cotas piezométricas de cada nodo. Estas cotas se calculan de la siguiente forma: teniendo las cotas piezométricas B, C, A, E, que son entonces a continuación, digamos, y los puntos de cierre que tenemos desde C a F, E a F, y también A a D y E a D, tenemos como el valor de B se lo determina mediante la resta de el valor anterior, 5.30, menos el valor del
de la pérdida de carga anteriormente conseguida. Entonces, al tener esto, se va haciendo lo siguiente. En el C, asimismo, sería la anterior, o sea, el 5.2859 menos la pérdida de carga en la parte 3 o en el tramo 3. Así seguidamente es el nodo anterior en el A, que sería el B mismo, menos la pérdida de carga en la tubería 2, como están viendo a continuación en el tramo 2, y así sucesivamente, como tenemos puntos de cierre, ya, y vienen por dos lados. En la parte 6 tenemos que en el CF tenemos el nodo C menos la pérdida de carga en 6, que como pueden ver 3.85 se obtiene este valor, pero al llegar también por el EF se obtiene del nodo E menos la pérdida de carga en la parte de la tubería 8 y se obtienen dos valores, como pueden ver a continuación, y asimismo para la parte del nodo D. Teniendo esto, tenemos las cotas piezométricas de cada nodo. Pero en estos casos, como tenemos en el nodo D y el nodo F dos cotas piezométricas, siempre se escoge la menor. Ahora, tenemos en el paso 4 a seguir la metodología, pues he hecho un esquema en donde se puede obtener los caudales que van llegando a cada uno y para hacer la sumatoria final, en la cual lo que se procede a hacer es que la sumatoria va a ser, digamos, teniendo a consideración en el punto B, ¿qué va a llegar? Va a llegar el caudal 1, ¿ya? Los caudales que entran son positivos, mientras que los caudales que salen del nodo son negativos. Como pueden ver en la parte del nodo B, llega el caudal 1, entonces va a ser caudal en 1. En el nodo B sale el caudal en 3, caudal en 5 y caudal en 2. Entonces, eso se los coloca como negativos. Entonces, caudal en 2, caudal en 3 y caudal en 5. En la sumatoria de los caudales en A, como pueden observar, entra el caudal 2, sale caudal en 4. Entra caudal en 2 positivo, sale caudal en 4 negativo. Y así sucesivamente con los demás. Y al final el nodo o la sumatoria del nodo se los considera pues negativos a los caudales de cada nodo y se hace una sumatoria respectiva. Seguido a esto, se procede a hacer la primera iteración. Con los datos iniciales que tenemos de los nodos A, B, C, D, E y F y las cotas piezométricas anteriormente calculadas y mencionadas de que se va a eliminar pues el valor superior y se va a tomar el valor inferior, se procede a utilizar las siguientes ecuaciones en donde se hace la siguiente tabla teniendo los tramos, teniendo el coeficiente K y ahora procedemos a calcular el caudal por el tramo. Entonces, el caudal por tramo se lo calcula la cota de superior menos la cota inferior, que sería pues el 530 menos el B de 528 sobre el coeficiente K elevándolo a la 1 sobre el coeficiente de Hazen-Williams, que es de 1.852. Procede a hacer el cálculo y así sucesivamente para las demás, en donde pues la cota anterior para el B, para el A sería la superior menos la inferior sobre el coeficiente K elevándolo a la 1 sobre Hazen-Williams. Y así sucesivamente hasta obtener todos los caudales. Proseguido, se procede a calcular la derivada, en donde la derivada del caudal se lo realiza mediante la siguiente fórmula, que se procede a elevar el caudal obtenido anteriormente a la 1 menos el coeficiente de Hazen-Williams, dividiéndolo para el coeficiente de Hazen-Williams por el coeficiente K, y así sucesivamente hasta el final. Seguido, procede a calcular en un vector enlace error de caudales, ¿ya?
Al calcular un vector enlace, el vector enlace sería el error final que se obtiene pues de los caudales calculados anteriormente mencionado en esta tablita de cómo se procede a hacer el cálculo, en donde, como ya tenemos esto de aquí, solo procedemos a copiar y empezamos a denotar pues los caudales de cada uno. Digamos, en el caudal, aquí en la parte de la sumatoria B, el caudal 1 es positivo, copiamos caudal 1 positivo y así sucesivamente. Caudal 2 positivo y caudal 2 negativo y así. Positivo, negativo. Calculamos y como todos los caudales en los nodos va a ser negativos, se los coloca sucesivamente, como pueden ver, de cada uno de los nodos calculados, como pueden ver, dividido para 1000 y se lo hace a la sumatoria, obteniendo de esta manera un error en el que es de 0.0, que poco a poco va a ir disminuyendo según las iteraciones que se vayan realizando. A continuación se hace la matriz derivada, en la que la matriz derivada se la consigue haciendo el mismo proceso que la anterior, pero con las derivaciones. Las derivaciones de los nodos van a ser 0 y se procesa la sumatoria, obteniendo de esta manera un valor de 0.01 aproximadamente en la mayoría de los casos. A continuación se procede a hacer la matriz jacobiana. Esta matriz se la hace colocando los valores finales de la parte de acá obtenidos y se los coloca en la diagonal principal, la cual va a ser de 6 por 6. ¿Por qué va a ser de 6 por 6? Porque depende de la cantidad de nudos que tenga la malla. Digamos, si tiene más nodos, que sería unos 8, sería la matriz de 8 por 8. Y aquí, como la matriz tenemos 6, serían de 6 por 6. Continuando a esto, procedemos a colocar pues los valores de las derivaciones, como dije, en la diagonal principal, y para rellenar los demás valores, como se pueden observar, pues las conexiones, digamos, de A a B va a haber 0.56, ¿no? 0.056. ¿Por qué? Porque en esta parte, como pueden observar, tenemos esta derivación en 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la gráfica tenemos de A a B si tenemos una derivación que es la 2, ¿ya? Entonces esa colocamos en la parte B y asimismo la colocamos en la parte AB de la parte de la columna. Seguimos con la otra fila, que sería de C a A, ¿no? Entonces, de C a A, ¿qué conexión va? Vemos de C a A, no hay una conexión directa, entonces esta sería 0. Y asimismo la colocamos en la fila y en la columna 0. Seguido tenemos la de D a A, entonces la de D a A es la 4. Entonces esta 4 viene a ser 0.050. ¿Por qué? Porque es, digamos, derivación 4, esta de aquí. ¿Ya? Se la coloca tanto en la fila como en la columna. Y así sucesivamente se van rellenando los datos hasta terminar la matriz. Una vez obtenida la matriz, se procede a realizar el siguiente cálculo. El siguiente cálculo es de la matriz jacobiana multiplicada por la variación en H. Se obtiene el error o la suma de caudales, ¿ya? Al tener ya calculada la suma de caudales o el vector enlace y tener la matriz jacobiana, lo que procede es a calcular el delta H. ¿Cómo se obtiene el delta H? Al hacer el despeje de la ecuación se obtiene que la matriz jacobiana va a ser la inversa multiplicada por el vector SQ o suma de caudales. ¿Ya? Una vez obtenida esto, procedemos a hacer y colocar pues la inversa de la matriz anterior y así sucesivamente se obtiene
pues la matriz inversa de la matriz anterior. Al tener esta matriz inversa, la multiplicamos por el vector enlace, que serían los valores obtenidos en esta parte de aquí. Los copiamos y lo que procede a hacer es el siguiente cálculo, en donde este vector enlace se lo multiplica por la matriz. Es una multiplicación de matrices en donde se obtiene esta multiplicación y se obtiene el valor de delta H para cada uno. Al obtener este valor, se procede a hacer las correcciones, las respectivas correcciones. Entonces, al tener en el nodo A, B, C, D, E y F, las cotas pisométricas van a ser pues los valores obtenidos anteriormente de las cotas, el delta H obtenido, ¿ya? Y finalmente se procede a hacer la cota pisométrica corregida, en la cual se resta el valor de la cota pisométrica calculada menos la corrección y se obtiene el valor de la cota corregida. Esto se hace realizando las diferentes correcciones. Como pueden observarse, pues todavía las correcciones son bastante grandes, entonces se procede a hacer una segunda iteración. Aquí se va a tomar en cuenta las cotas corregidas, en donde para el cálculo se va a utilizar los K anteriores y se va a proceder a calcular los caudales de cada tramo, pero con las respectivas correcciones, en donde en el tramo 1 va a ser el 530 menos la cota corregida en B, dividido para el coeficiente K elevado a la 1 sobre Hazen-Williams. Obtenido esto, se procede a hacer el cálculo pues con las cotas corregidas. De esta manera se obtiene también las derivaciones, en las que se utilizan pues los nuevos valores, y se obtiene de esta manera pues un vector de error mucho más pequeño o mucho más factible que el anterior, y así sucesivamente se procede a hacer el cálculo. Una vez teniendo esto, se procede a hacer la matriz derivada con los nuevos valores derivados, se procede a hacer la nueva matriz jacobiana, se hace el mismo procedimiento de la matriz inversa multiplicado por el vector enlace de los errores, obteniendo de esta manera delta H mucho más pequeños que en los anteriores casos. Se procede otra vez a calcular la cota pisométrica nueva, en donde se resta pues el delta H menos la cota pisométrica anterior, y se obtiene pues el nuevo valor de la cota pisométrica, la cual va a ser factible para la nueva iteración, y así sucesivamente ir calculando hasta que en la, digamos, quinta iteración, como se pueden observar, al hacer el nuevo cálculo, el vector enlace va a ser completamente cero. Al hacer completamente cero, una vez realizado pues el cálculo de la matriz jacobiana inversa por el cero absoluto, se obtiene un valor de delta H mucho menor, mucho más bajo. Al obtener este valor, pues al final se hace otra vez el cálculo de la elevación y todo de la cota pisométrica. Se procede a hacer la elevación de metros sobre el nivel del mar originales de los datos, y se calcula la presión, la cual la presión es la cota pisométrica menos la elevación de metros sobre el nivel del mar, obteniendo los metros de columnas de agua. Teniendo de esta manera los nodos o los nudos, el caudal, la cota pisométrica, y se obtiene también la presión de cada nodo y la velocidad. Teniendo de esta manera el resultado. Tenemos la discusión de resultados, en donde el método de Newton-Raphson es un método rápido y factible para el cálculo de caudales y alturas pisométricas en mucho menor tiempo. Una de las limitaciones que puede tener esto es la cantidad de iteraciones requeridas, ya que implica realizar múltiples cálculos consecutivos.
Otra sería que esta técnica utiliza ecuaciones matriciales, por lo cual hacer un cálculo manual resulta bastante complejo. Por lo tanto, es más factible utilizar en apoyo programas como el Excel, EPANET, WaterCAD, etcétera, para poder desarrollar los ejercicios con mucha mayor facilidad y factibilidad. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar.